Hola, una vez más te doy la bienvenida al portafolio de organización y arquitectura del computador. En este subtema te voy a explicar lo que son las operaciones básicas del computador y la organización estructural. Mi nombre es Anchunta Sosa Jr., estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas. Empecemos. Aquí tenemos un punto de qué es la estructura versus función. Bueno, como estructura nosotros hemos definido que es la forma en que los componentes se relacionan entre sí, lo cual cada componente va a tener su estructura de cómo están relacionados. Pero ¿qué es la función? La función en sí es la operación que realizan los componentes individuales como parte de una estructura. O sea, que cada estructura va a realizar su respectiva operación y en sí todos esos componentes ya realizan o crean en unión una estructura, lo cual realizan funciones en conjunto. Bueno, como funciones básicas de una computadora tenemos que realizan procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control. Son puntos muy importantes. Recuerda que al finalizar todo el aprendizaje del portafolio de organización y arquitectura del computador, se va a tomar una prueba. Son puntos muy importantes. Anótalos. Como visión funcional, esta es la estructura de las funciones que realiza un computador. Si podemos visualizar, nos daremos cuenta que el control es el intermediario entre las demás funciones, lo cual para hacer un almacenamiento de datos debemos pasar por el control. Si queremos hacer un procesamiento de datos debemos pasar por el control, y así también con la transferencia de datos. Pasaremos a un ejemplo. Aquí se realizará una operación de transferencia de datos. El ejemplo nos indica que va a ser teclado a monitor, lo cual podemos deducir que nosotros al teclear vamos a introducir o a transferir datos, lo cual va a pasar por el control y sucesivamente va a ser reflejado en el monitor, lo cual se realiza otra transferencia de datos, ya viene siendo de salida. Aquí tenemos una operación de almacenamiento. Como ejemplo tenemos que vamos a grabar un documento, lo cual, como iremos a grabar un documento, estamos transfiriendo datos que pasará por el control y se almacenará el documento. Aquí tenemos una operación de procesamiento desde o hasta almacenamiento. Como ejemplo tenemos que vamos a modificar el sueldo o el saldo de una cuenta, lo cual si vamos a modificar el saldo ya está previamente almacenado, lo cual pasará por el control, seguirá por el procesamiento de datos en el cual el procesamiento de datos se va a efectuar sus respectivas modificaciones y sucesivamente llegará al almacenamiento de datos en el cual se guardará los cambios efectuados. Aquí tenemos otra operación de procesamiento desde o hasta almacenamiento de entrada y salida.
Como ejemplo tenemos que vamos a imprimir un resumen de cuenta, lo cual, como vamos a imprimir un resumen de cuenta, la cuenta está previamente almacenado, lo cual pasaremos por el control, sucesivamente llegaremos al procesamiento de datos y sucesivamente se continuará por la transferencia de datos, en el cual la transferencia de datos se llegará a la impresión de la cuenta. Así como se culmina este subtema. Gracias.